Aquí estamos otra vez para leer las noticias del número 5 de La Verdad de San Marino. Esta dice: Pato de la familia Ramírez realiza viajes interdimensionales. Según declaraciones de la familia Ramírez de Paraguay, su pato habría realizado viajes interdimensionales en el mes de enero de 2024. De acuerdo a lo declarado por la señora Esa Ramírez, ella habría visto al pato caminar hacia una de las paredes del patio trasero de su casa e introducirse en la misma la tarde del jueves 11 de enero de 2024. Según nos siguió contando, todo habría sido muy rápido, por lo que ella pensó que habría visto mal y que se habría confundido. Más tarde, esa misma noche, al no encontrar al pato, lo buscó, se acercó a la pared en cuestión y vio en el piso de tierra las huellas del pato en dirección a la pared. La señora continuó relatando que al observar la última huella del ave, se veía claramente solo la mitad trasera cortada por el comienzo de la pared. A pesar de los extraños indicios, ese Ramírez no le dio mayor importancia hasta la mañana siguiente, cuando apareció el pato. Según continuó la señora, el ave tenía sobre sus patas y su pico una especie de jeroglíficos de un suave color rojo, que parecían irse borrando paulatinamente, desapareciendo por completo pocos segundos después. A pesar de lo extraño de la situación, ese solo sería el comienzo de una serie de hechos paranormales. Según nos siguió contando la señora Ramírez, en una ocasión durante el mes de enero habría visto salir volando al pato de la pared, notando que sus alas eran de un intenso color azul y su pico de color dorado. En otra ocasión lo habría visto salir de la pared, pero su tamaño era mucho mayor al normal, midiendo 1,5 metros de alto aproximadamente. Y en una tercera ocasión lo habría encontrado sin plumas en todo su cuello y cabeza, emitiendo unos sonidos parecidos al idioma chino mandarín. Lamentablemente, todos estos cambios habrían durado solo algunos segundos, por lo que no pudieron ser registrados. La señora Esa Ramírez nos terminó contando que todos los sucesos paranormales habrían concluido repentinamente el jueves 25 de enero, volviendo su pato, Ricardo, a la normalidad. Queda ahora por investigar el porqué de la misteriosa sucesión de eventos. Esta ha sido la noticia. Adiós.